Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que vimos en el texto anterior es sorprendente. Asistimos primero a un funeral, el de Babilonia. Observamos cómo sus aliados sufrían enormemente porque el negocio se había acabado, mientras vemos el texto que los miraban de lejos. La caída fue definitiva del sistema. Dentro de esa liturgia de expectativa luctuosa, se invita primero al pueblo de Dios a salir de Babilonia, a salir de Roma, a salir del sistema. Y luego hay una solicitud sin precedentes para el pueblo de Dios, en el cual en medio de estas circunstancias se le invita a alegrarse, no por la tragedia tejida hilo a hilo por el sistema de muerte, sino por la justicia de Dios. Se nos muestra la alegría en el cielo a continuación, mientras se entona voz en cuello: ¡Aleluya! 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 Todavía más, se nos invita al gozo más exultante aún, jamás experimentado, porque las bodas del Cordero y el banquete está listo, está preparado, y tú y yo hemos sido invitados a este gran banquete. La invitación está en tu corazón. Él está a la puerta y te está llamando. Si escuchas su voz, Él entrará a ti y cenará contigo y tú con Él. Todo está listo. El novio ya viene, se escucha pasos donde se ve que el caballo del novio ya está muy cerca a la puerta. Pero cuando se aparece el libro de Apocalipsis, en lo que a continuación se nos narra, se nos muestra a este novio vestido no para la procesión acostumbrada para el novio. No viene acompañado de sus amigos gritando y animados para la boda. No, lo que a continuación, como ya parece que Apocalipsis nos tiene acostumbrados, da un giro y nos muestra al novio vestido para la batalla. No viene solo, no viene solamente con sus amigos, viene con todo un ejército listo para la batalla y se nos muestra como el vencedor. Se trata ahora en este capítulo, en estos versículos de este capítulo 19, del cuadro de la derrota final de la bestia, del falso profeta y de todos aquellos que están con él. Juan describe con vívidos detalles la destrucción de toda la maldad y a Cristo triunfando sobre sus enemigos. Con ello, entonces, lo que está presentando aquí es la última sección de la última visión que empezamos a ver en el capítulo 17. Lo primero que nos muestra Juan de Patmos es justamente al jinete y su ejército, versículos 11 en adelante. Entonces, versículo 11 dice: vi el cielo abierto, y he aquí un caballo, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Es la segunda vez que en Apocalipsis Juan escribe que ve el cielo abierto, primero en el capítulo 4 y ahora en este capítulo. Pero ahora, a diferencia del capítulo 4, no hay puerta abierta que le permita ver y entrar en el cielo. Esta vez el cielo se abre, no para que Juan vea, sino para que salga el Señor con su ejército.
Dejan el cielo, dejan su habitación eterna para enfrascarse en una batalla contra las fuerzas del enemigo. Estas palabras introducen el conflicto que da final al tiempo cósmico. Al estudiar todas estas complejas imágenes, no deberíamos consultar solamente la cronología o tratar de aplicar figura tras figura a situaciones y personajes contemporáneos, porque seguramente nos equivocaríamos. Algunos pretenden hacerlo para determinar la mejor forma de expresar la verdad. Más bien, debemos centrar nuestra atención en la realidad de esta batalla y en el resultado inevitable. En el bautismo de Juan, cuando Juan bautiza a nuestro Señor, se abrió el cielo y descendió el Espíritu de Dios. Ahora se abre el cielo y aparece un jinete sobre un caballo blanco. Entendemos desde el principio, que el jinete es el Salvador. A diferencia de la preparación para su salida en la tierra, donde entró a Jerusalén manso y montado en un pollino, hijo de animal de asna, mostrándose así su humildad, ahora regresa a la tierra en un caballo, animal usado por los vencedores para la guerra, y además se nos dice que es un caballo blanco, tal cual lo montaban los generales romanos. El color blanco siempre ha simbolizado victoria, porque de alguna manera lo que se nos está mostrando aquí es que el jinete es el vencedor. Tal parece que aquí estamos viendo en realidad una procesión como se utilizaba en la época de los romanos. Una procesión que se hacía al final cuando llegaba el general vencedor. Encabezaba sus tropas y seguido de todos aquellos que había conquistado en las batallas y después del botín que venía tras de ellos. Esto aparece específicamente a partir de los versículos 16 en adelante. A partir del versículo 17 en adelante. Y a partir de esos versículos se nos muestra cómo esta procesión viene con todos, absolutamente todos los conquistados. Ahora bien, lo que nosotros encontramos es que a este jinete, que desde el principio identificamos como el Salvador, se le asignan 4 títulos que son muy importantes. Y aquí, en este versículo, aparece el primero: fiel y verdadero. Los nombres en toda la Biblia y en todo el texto bíblico son conocidos porque de alguna manera identifican a la persona, identifican su carácter. Este nombre, fiel y verdadero, ya se le ha aplicado a Jesús y se le aplica en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y él se presenta a sí mismo en el capítulo 3, versículo 14, como el amén, el testigo fiel y verdadero. Estos 2 adjetivos, fiel y verdadero, se aplican generalmente al Señor de los cielos y se utilizaba para identificarlos como aquel que es digno de total y absoluta confianza. Y a esto nosotros decimos amén, porque su palabra no solo es inteligente, porque no solo es sabia, porque no solo es disruptiva, porque no solo es desafiante, su palabra es verdad. Y esa verdadera palabra se ha cumplido y se cumple y se cumplirá permanentemente en el pueblo de Dios, pero también en su mundo. Minutos y horas nos faltarían para recordar cada una de las palabras que el Señor nos ha dicho y que son verdad, no verdad relativa, simple y sencillamente verdad. En el texto de hoy se utilizan 4 nombres para el jinete. Los otros son el nombre que solo él conoce, versículo 12, la palabra de Dios, versículo 13, y Rey de Reyes y Señor de Señores, versículo 16. Los veremos en su momento. Cristo también entonces aparece aquí como el juez, porque dice el texto, juzga con justicia y hace la guerra. Al comienzo de este conflicto se identifica él como el juez, al hacer la guerra contra sus enemigos. Administra justicia que conduce a la derrota total de sus oponentes. Pero hay que aclararlo, no hay venganza, no hay favoritismo, no hay corrupción, simple y sencillamente justicia.
Así, el concepto de juzgar con justicia tiene más bien en este texto y a lo largo de todo Apocalipsis una connotación positiva, fundamentalmente defensa de las víctimas. El siguiente versículo, el versículo 12 dice: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este versículo describe 3 aspectos de Cristo: los ojos, la cabeza y el nombre. Los 2 primeros son visibles y conocidos, pero el tercero, aunque ya esté escrito, dice el texto, solo Él lo conoce. La descripción de los ojos de Jesús como llama de fuegos aparece también en el libro profético de Daniel, en el capítulo 10, versículo 6. Sus ojos, dice ahí, eran como 2 antorchas encendidas. Y el retrato que hace Juan de Jesús de Patmos contiene cosas similares. Específicamente en el capítulo 1 dice sus ojos como llama de fuego. Estos son evidentemente símbolos de poder y de juicio. Estas llamas de fuego han sido interpretadas de muchas maneras. Pero queda claro que anuncian la justicia que será aplicada a los que persiguen y abusan de su pueblo, pero además de las víctimas. Es una mirada penetrante a la que no se le escapa absolutamente nada. El segundo aspecto es de que Cristo lleva coronas, lleva muchas coronas. El texto griego en realidad lo relaciona más con diademas. Es una palabra que se aplica prácticamente en todo Apocalipsis. Y las diademas en los tiempos de Juan eran cintas individuales que se ataban alrededor de la cabeza de alguien. Aquí las muchas diademas representan la supremacía de Cristo. Son innumerables las esferas donde Él es supremo. El cuadro en realidad es puramente simbólico de su completa soberanía sobre el universo y de ninguna manera, me parece, como muchas figuras que aparecen en Apocalipsis, tendríamos que entenderlas de forma estrictamente literal. Asumimos por una usanza antigua que estas diademas en la cabeza de Cristo ostentan seguramente algún nombre para indicar en qué esfera Él es el que gobierna. Así que si tiene tantas diademas como en tantas esferas gobierna, son muchas las diademas que se representan aquí. Pero el tercer aspecto es el nombre, dice el texto, que nadie conoce, excepto el jinete, que en el versículo anterior se ha llamado fiel y verdadero y que es nuestro Cristo. En realidad el concepto es un concepto muy extraño, porque lo que dice el texto es que es un nombre que va escrito, está a la vista, pero no se conoce. Y entonces la pregunta obvia es, ¿cómo puede ser esto? Esta es una frase misteriosa. Y como a los seres humanos nos gusta develar los misterios, ya les encargo cuántas interpretaciones hay de esto que dice específicamente aquí que no se sabe. Ha habido muchas teorías al respecto. Algunos especulan que está escrita una palabra que no es entendible o que está escrito en un idioma angélico o en un alfabeto desconocido que el hombre desconoce. Para la antigüedad, como decía hace un rato, el nombre lleva en sí algo de realidad íntima de la persona que lo ostenta. De las muchas posibilidades de interpretación, me decanto sobre la idea de un nombre, más bien de un ser, en esencia único, inentendible, muy similar, y no estoy diciendo que sea así, muy similar al yo soy del Antiguo Testamento. Algunos piensan incluso que podría ser el mismo Yahvé del Antiguo Testamento. Sin embargo, si esto fuera así, entonces no estaríamos en el entendido del texto que dice que ninguno conoce el nombre sino solo Él. Todo esto me lleva y nos llevaría a concluir que este nombre que nadie conoce es una designación de Cristo como Dios, y que Él es, y que lo hace en este sentido, en este nombre, inconcebible, inmedible, impenetrable.
Debemos reconocer que ni nuestra ciencia ni nuestra teología ha logrado entender completamente a Dios. Tal vez solo nos estamos conformando y nos estamos conformando con nuestros mayores esfuerzos solamente a conocerlo en una mínima parte de lo que Él es. Y como no alcanzamos a conocer todo lo que Él es, entonces Cristo toma forma de hombre para venir y mostrarnos al Padre. Por eso es que sus discípulos le decían: muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús era simple: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús, el fiel y verdadero, dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo ha o lo quiera revelar. Solo lo que Él, Jesús, nos ha revelado nos ayuda a conocerle. Y hoy, desde hace siglos, a la distancia le conocemos y sabemos que a la distancia nos ama. Y por eso es que Jesús dice: ustedes son bienaventurados, porque ustedes me pudieron ver, pero son más bienaventurados aquellos que sin verme han creído en mí. El versículo 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿No te parece que Apocalipsis nos lleva de una sorpresa a otra sorpresa? Parece que no acabamos de aterrizar una idea cuando ya aparece otra completamente diferente y que sobrepasa la anterior. En realidad, en este versículo encontramos un cuadro trágico, fuerte y poco idóneo para los que per se rechazan la violencia y la guerra. El cuadro de Apocalipsis es un conflicto violento, donde se presenta a nuestro capitán encabezando un encuentro final entre el reino de Dios y el reino del mal. Reino del mal que no reconoce otra forma de prevalecer en contra de sus enemigos que no sea con la violencia y con la muerte. De hecho, no sabe gobernar de otra manera. La batalla escatológica que se nos muestra aquí es una lucha entre el verdadero poder, el del Cordero, y entre el poder del usurpador, que, insisto, no dejará su poder si no es solamente por la fuerza. Es por eso que la descripción que a continuación tenemos es: y estaba vestido de un manto empapado en sangre. Una vez más, Juan toma una imagen de la profecía de Isaías donde menciona los vestidos con manchas de sangre como las del que pisa las uvas en el lagar. Describe a Jesús vestido como un manto, con la implicación de que había llevado esa ropa alrededor de su cuerpo en otros tiempos. Pisar las uvas en el lagar es una descripción que utiliza el Antiguo Testamento para describir cómo se machaca al enemigo. Se refiere entonces al día de la venganza de Dios, que de alguna manera Él había a solas platicado, hablado, y como dice Apocalipsis, hablado a su corazón, pero que no había inclinado su vida y su corazón al Señor. Después de haber sido rechazado, entonces llega el tiempo de establecer la justicia con los malvados. El cuadro, pues, es un manto salpicado con la sangre de sus enemigos. El manto debería ser la mejor interpretación. Empapado en sangre es la evidencia de su victoria. La imagen no es la de un cordero cuya sangre fue derramada en la cruz del Calvario para la remisión de los pecados. Aquí vemos al juez de toda la tierra, al capitán de sus ejércitos, al rey de reyes y señor de señores. Y las manchas rojas en su manto no son las de su propia sangre, no son las de la sangre de su ejército, es la sangre de sus enemigos. Y a continuación dice, y su nombre, el Verbo de Dios. El título, la palabra de Dios, nos trae a la memoria evidentemente Juan capítulo 1, versículo 4 y tal vez 1 Juan capítulo 1, versículo 1, donde el apóstol introduce a Jesús de este modo y recuerda el sobrescrito de la carta a los laodicenses, el amén, el testigo fiel,
y el verdadero, el origen de la creación de Dios. En Apocalipsis, Juan escribe el término la palabra de Dios exactamente 7 veces para expresar la calidad de completo. Pero solo aquí, aunque aparecen otras veces, solo aquí aparece como un título cristológico. Esta expresión o título es sobre el guerrero y juez quien desarrolla su obra mediante la espada aguda de 2 filos que sale de su boca. Versículo 15 que veremos a continuación. Con frecuencia esta palabra va acompañada de la expresión el testimonio de Jesús y de igual modo se puede interpretar como la palabra que proviene de Dios para el género humano o la palabra que revela a Dios para el género humano. En este caso, Jesús trae la revelación de Dios, cuyas palabras son fieles y verdaderas. Jesús mata a sus enemigos con la palabra. Así pues, Juan identifica a Jesús directamente con la palabra de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El guerrero que aparece en este capítulo viene a establecer justicia a los santos que fueron sacrificados por la palabra de Dios, a las víctimas del sistema y a toda su creación. Pero lo que aparece aquí es que no va solo, va acompañado de ejércitos del cielo que avanzan sobre sus caballos blancos. Antes Juan había descrito una batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles que fue librada contra Satanás y sus huestes, capítulo 12 que ya revisamos. Pero la pregunta es, ¿se componen estas fuerzas que vienen tras de este capitán de fuerzas solamente de ángeles o de santos glorificados que lo acompañan en esta victoria final? Los santos, dice el mismo Apocalipsis, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y esta sangre ha blanqueado sus ropas. Capítulo 7, versículo 14. Dice además el texto que llevan una ropa de lino fino, blanco y limpio, como símbolo de sus obras de justicia. Pero los 7 ángeles que salen del templo también van vestidos de lino resplandeciente y limpio, según el capítulo 15. Me parece que es mucho mejor incluir en los ejércitos del cielo que acompañan a este victorioso tanto ángeles como santos. Porque ambos en realidad acompañan a Jesús en su regreso y ambos estarán presentes en el juicio. Los que están junto a Él son sus llamados, sus escogidos, sus fieles. No sé qué te parezca a ti, pero en todo lo que se nos ha enseñado en Apocalipsis, se nos ha enseñado que un día le veremos, los que quedemos en la tierra, le veremos viniendo en su gloria. Quiero hacerte una pregunta honesta. Pregunta seria, dicen hoy. ¿De qué lado te gustaría estar cuando Jesús venga en su gloria? ¿En la tierra, viendo cómo viene victorioso? ¿O detrás de él con su ejército y siendo parte de este ejército? Un detalle muy curioso es que posiblemente la mejor interpretación de cabalgar, en el caso de los que lo acompañan, es cabalgar a pelo. Es decir, estos que lo acompañan manejan y controlan el caballo solamente con los pies, con las piernas. Si tú sabes montar caballo, sabes lo que eso significa. ¿De qué lado te gustaría mirar ese día de victoria? ¿Del lado desde la tierra donde ves que viene tu Salvador? ¿O del lado del ejército acompañando a tu Salvador? Ya di 5 segundos para que contestaras. Si tú pensaste como yo, a mí me encantaría venir en un caballo detrás del Salvador. Me encantaría venir detrás de él y viendo su victoria. Como no sé montar, me encantaría controlar un caballo con las piernas.
Me encantaría verme vestido de blanco y en un caballo blanco. Solo que hay un problema. Para que eso suceda, el Señor tendría que llevarme primero al cielo. Y para que me lleve al cielo, no te estoy dando idea, Señor, tendría que pasar por la muerte. En todo caso, del lado que nos corresponda, del lado que estemos ese día, será un día de victoria. Será un día de plena y absoluta alegría. Esperar, ver, recibir o acompañar al Redentor del universo será necesariamente un día glorioso, donde además se nos muestra en el texto 2 o 3 aspectos que todavía resaltan el momento. Nota que los ejércitos no reciben armas y que no se hacen planes para la batalla. Los ejércitos de la bestia están dispuestos a atacar. Pero lo que Juan escribe es que los que acompañan a este guerrero van vestidos de lino fino. Están limpios, blancos, resplandecientes. No llevan uniforme militar. Iban más bien a una boda que a una batalla. Pero nota, ellos no van ensangrentados. Ellos no llevan espadas. En el contexto, la única arma que lleva el ejército es la espada que sale de su boca. Quien enfrenta al enemigo con la espada que sale de su boca es, a saber, la palabra de Dios. La palabra que es viva, activa y más afilada que una espada de doble filo. Con ella el guerrero del cielo destruirá a todos sus oponentes. Así entonces, me parece que este es un llamado a la iglesia militante para que milite. En Apocalipsis vemos claramente la oposición de las fuerzas de la maldad. Y la oposición es para que no luchemos o para que luchemos a medio ánimo contra un enemigo que lucha con todas sus fuerzas. Y esto parece que no debiera ser así. Nuestro llamado es a militar verdaderamente, a luchar con todas nuestras fuerzas. Pero también, en esta visión celestial, como creyentes, tenemos que ver que no solamente eso tiene que suceder en el cielo, sino también tiene que suceder en la tierra. No se dice cuántos son los que acompañan a este victorioso, pero lo que asumimos es que hay muchos más guerreros y muchos más compañeros que habían sido invitados a la boda y que ahora se ven involucrados en una batalla de la cual ellos seguramente no estaban pensando estar preparados porque ni siquiera llevan un arma. Pero es interesante cómo estos compañeros de milicia son compañeros al servicio del reino de Dios y su justicia. Mi hermano, mi hermana, no hay que elegir al enemigo. El enemigo no es tu compañero o compañera de batalla. ¿Cuánto trabajo y cuántas cosas evitaríamos si entendiéramos que el que está junto a nosotros, que es compañero del reino, no es nuestro enemigo? No hay por qué aventarle el caballo. No hay necesidad de mirarlo caer. Ella es nuestro compañero y es un compañero que lleva, igual que tú, la responsabilidad de llevar adelante el reino de Dios. ¿Cuántas cosas de verdad nos evitaríamos si tuviéramos claridad de quién es el enemigo? Versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda, para herir con él a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La imagen de una espada afilada que sale de la boca de Jesús es conocida debido a la descripción que hace Juan de Patmos desde el principio. Pablo escribe que cuando Cristo regrese destruirá a los malvados con el aliento de su boca. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Porque la batalla que el Señor libra no es con espada, sino con su palabra.
cantamos, no es con espada ni con ejército. Es una guerra en realidad espiritual, en la lucha contra fuerzas espirituales de tinieblas en los lugares celestes. Esta espada que sale de la boca de Jesús lleva consigo juicio divino para golpear a los malvados. De este modo, Jesús por sí mismo derrota a sus enemigos. Las naciones que se levantan contra el Señor serán derrotadas con su espada verbal. Y con la vara, dice el texto, con la vara de hierro los despedazará como si fueran un vaso de arcilla. Juan en realidad está citando el Salmo 2, versículo 9. Pero aquí encontramos una dificultad, porque en Apocalipsis lo que aquí se está explicando es más bien pastorear. Por consiguiente, la vara de hierro parece que no tiene un lugar en la mano del pastor. Pero nótese que el Señor reina sobre las naciones como rey pastor, quien con su vara protege a su pueblo y también destruye a sus enemigos. La vara de hierro es un arma tan mortal como la palabra de Dios que sale de la boca de Jesús. Y al mismo tiempo, esa palabra fortalece al creyente. Pero si alguien no acepta la palabra de Jesús, entonces dice Juan capítulo 12, versículo 48, que lo condenará en el último día. Es muy interesante lo enfático que es el texto en el original, porque literalmente dice, él mismo pisa el lagar. Nótese que también Juan utiliza el verbo pisar en tiempo presente para indicar un proceso. El Señor pisa las uvas, es decir, las naciones bajo sus pies. Juan una vez más recurre a Isaías capítulo 62, donde la palabra lagar se refiere a Dios que pisa las uvas que están en la tierra. Y regresa a su exposición del vino de la furia de Dios y del lagar de la ira de Dios. Combina entonces estas dos metáforas del vino y del lagar en una sola imagen, que significa que sus enemigos, que han derramado la sangre de sus santos, de las víctimas y del mundo, ahora, en este preciso momento, tienen que beber de la furia de Dios. Todavía hay una imagen más en este cuadro del lagar. El Señor mismo dice, pisa las uvas de la ira de Dios, y al hacerlo, empapa su manto en la sangre de sus enemigos. Continuamos con lo que dice el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. La posición de este nombre sobre el manto parece ser un simple detalle descriptivo que puede derivar de las costumbres ecuestres del momento, en el que normalmente se ponía el nombre del homenajeado en el manto. Este título en realidad equivale a sustantivos que diríamos son realmente superlativos, como si se hubiera escrito el mayor de los reyes y el mayor de los señores. Jesucristo es el soberano exaltado, el más sublime, que reina con majestad, poder y autoridad. El título entonces, Rey de Reyes y Señor de Señores, era uno de los nombres más sagrados y honrosos que un judío podía atribuir a Dios. En Apocalipsis este título aparece 2 veces, capítulo 17, versículo 14, y en nuestro texto. Aquí entonces se transfiere al Cordero, atributo que se transfiere al Cordero un atributo que pertenece solo y únicamente a Dios, dando así aparentemente un testimonio de su deidad. Es también una referencia tomada de Daniel. Tú recordarás seguramente a Nabucodonosor, ese gran rey al que llamaban Rey de Reyes. Pero Dios lo humilló y le demostró que ese título, Rey de Reyes, solo es de Él, solo es de Dios. Él es el Dios de este vasto universo. Pero ahora en Apocalipsis, el Cordero que ha vencido es el único que merece ese título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguramente tú has cantado o has entonado este canto que se llama Jesús es el Señor. Cuando cantamos este precioso canto,
Estamos celebrando anticipadamente la victoria del reino de Dios, tanto en el tiempo venidero como en este mundo. Además de que proclamamos la esperanza que hay en nosotros. Al cantarlo, al decirlo, al recordarlo, estamos haciendo una proclamación histórica, pero también política. Una declaración que dice, y que debería estar en nuestros labios: no conocemos a ningún imperio, no reconocemos a ningún sistema en este mundo, pues el único Rey y Señor es el Cordero que murió por nosotros. Estamos comprometiendo nuestra fe, pero también nos estamos entregando hasta las últimas consecuencias. Para nosotros es claro. Corrijo, para mí es claro. Espero que para ti también sea claro. Cuando el Cristo que murió y resucitó por nosotros cabalga nuestra historia, ya no pertenecemos a este mundo y mucho menos a sus tragedias. Pertenecemos al Cristo resucitado. Pertenecemos al Cordero victorioso. Pertenecemos a aquel que viene y vendrá a redimir plena y absolutamente a todo su pueblo. Así que si ya no pertenezco a este mundo y a sus tragedias, no tengo por qué sufrir lo que este mundo sufre. Si yo pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces vivo en victoria, vivo en eso que Él ha prometido para mí y para ti. Y entonces la celebración es desde hoy. No importa lo que nuestros ojos vean, no importa lo que nuestros sentidos perciban. Vivimos y somos de aquel que es más que vencedor. Así que no hay otra cosa más que cantar, más que siempre venciendo y siempre, siempre triunfando. Que el Señor siga bendiciendo a su pueblo.